Atención a Bitcoin hoy porque después de 20 días vuelve a la parte alta del rango lateral que llevamos acumulando desde febrero y ojito porque si rompe esta zona podríamos ir a visitar esos 80.000 donde tenemos tantas ineficiencias. En ese punto será momento de celebrar y de pensar ya en los 100.000. Pues ya te aviso yo que ese punto será momento de esperar, de levantar las manos y ver qué información nos deja el gráfico porque es una zona de lucha muy pero que muy importante. Por la parte baja, ¿qué zona no deberíamos perder? Pues esto es lo que vamos a estar respondiendo en el vídeo de hoy. Muy buenos días, Rafa. Buen empuje el que está haciendo Bitcoin. Por ahora, en esa parte alta del rango lateral, a unos $1.000 nos hemos quedado de los máximos que hicimos a mediados de marzo y ahora es cuando Bitcoin tiene que demostrar si realmente hay fuerza para ir a buscar esos 80.000 o si por el contrario, de nuevo nos vamos a la parte baja. Cambia esa situación para Bitcoin, Edu, ahora en esa parte alta del rango lateral. Recordemos que seguimos en un rango de acumulación, en una lateralización donde no hay una consecución de máximo y mínimo, crecientes y decrecientes por el momento, en el medio plazo. Así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda por aquí, porque de romper estas zonas podríamos ver un impulso que nos lleve hasta esos niveles de los 80.000, 81.000, 82.000, donde hay ineficiencia en semanal, en mensual, en diario. Además nos coinciden también algunas zonas de bloque de órdenes de quiebre, donde antes tuvimos soporte y ahora se convertiría en resistencia. Así que muy atentos porque efectivamente nos encontramos en esa parte alta donde podríamos tener una alta probabilidad, si conseguimos romper estos niveles, de ir a zonas superiores, o por el contrario, si hay algún tipo de reversión y perdemos niveles importantes que vamos a comentar ahora, podríamos irnos directamente a esa parte baja del rango lateral que no nos gustaría para nada. El vídeo de hoy vamos a ver XRP, vamos a ver Solana, vamos a ver Hype, vamos a ver también el oro, la plata, el petróleo y el DXY. Muchísimas cosas son las que tenemos que ver en el vídeo de hoy. Si os gusta el contenido, se agradece enormemente que le deis al botón de like y os suscribáis para que YouTube muestre esto a más gente y nosotros nos pongamos más contentos y vengamos todos los días con más ganas. Además, ya sabéis que podéis entrar en nuestra comunidad de Telegram totalmente gratuita desde el QR que tenéis por aquí arriba y desde el link que tenéis también en la descripción. Rafa, dicho esto, vamos ya con análisis de Bitcoin, que ha llegado a esos 74.900, muy cerquita de los máximos que hicimos en marzo. ¿Y ahora qué? ¿Qué zona es la que no podemos perder? ¿Qué zona es la que tenemos que estar atentos para volver a reentrar quizás en el nuevo empujón? Fuerte impulso al alza de Bitcoin. Ayer cuando terminábamos el directo decía, mucho cuidado que Bitcoin en 4 horas siguen sin hacer una reversión y esta vela que acaba de cerrar es una vela alcista. Bueno, pues ahí hemos visto esa consecución del movimiento que veníamos haciendo con bastante fuerza alcista. Rompíamos lo que era el bloque de órdenes en 4 horas, que era el último nivel a tener en cuenta antes de ir a por la liquidez de los 74.900, donde ha estado frenando el precio ahora. Y después de ese fuerte impulso, las últimas 4 horas hemos visto una frenada. Esto, en principio, estando en la parte alta del rango lateral, lo que nos podría llevar es hacer un pequeño retroceso, al menos a niveles de los 73.500, 73.000, donde la tendencia continuaría siendo alcista por el momento, pero hay que tener muy en cuenta esa zona. ¿Por qué? Fíjate, ayer comentábamos que el fin de semana habíamos dejado un patrón de reversión donde teníamos vela alcista, vela de frenada y vela bajista. Que lo único que podría revertir esta situación bajista, donde teníamos este patrón confirmado de que en principio la probabilidad estaba en que siguiésemos cayendo por debajo de los $70.000, al final aquí lo único que nos quedaba era ver una envolvente alcista o una vela de frenada que nos volviese a hacer un patrón de reversión para buscar el movimiento al alza. Al final hemos hecho una vela envolvente alcista y nos ha dejado una vela contraria antes de ese movimiento alcista, que es una envolvente que deja esa vela bajista como bloque de órdenes. Entonces, principalmente, no me interesa ver el precio por debajo del 50% de lo que sería esa vela del bloque de órdenes, en torno a los $72.000. Pero, haciendo un poco de zoom, lo que no me interesa perder, fíjate que aquí lo que tenemos es un BPR de 4 horas y aquí lo que tenemos es el inicio, que me he marcado el inicio del bloque de órdenes, que sería esta línea azul, los 73.100. No deberíamos de perder esta zona porque si no ya estaríamos cayendo por debajo. Si tuviésemos que venir a buscar la siguiente ineficiencia en 4 horas, serían los 71.700 y estaríamos perdiendo más del 50% de ese bloque de órdenes que hemos estado comentando, efectivamente. Entonces, principalmente, no me interesa para nada perder los 72.400, 72.500. Esa zona sería para, de nuevo, si hay algún patrón de reversión, comprar para darle continuidad
continuidad al movimiento. Fíjate que vamos haciendo en la última tendencia que tenemos es de máximo mínimo creciente. Fíjate, hasta el momento, máximo y mínimos crecientes, donde hemos visto que hay una consecución alcista y por el momento tenemos que pensar que esta zona volvería a ser de reacción para darle continuidad al movimiento hasta que se rompieran esos 70.566, que sería el último mínimo que tenemos en esta estructura. De momento, a tener en cuenta el contexto macro. ¿Dónde nos encontramos? Parte alta del rango lateral, zona de posible reacción del precio. En el rango inferior, en la estructura interna, máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, voy a pensar que después de ese último impulso alcista, esta mañana podríamos tener algún retroceso que nos llevase hasta niveles de los 72.500, 73.000 dólares, que es ese inicio del bloque de órdenes. Pues ahí vamos a estar muy atentos, Rafa, a ver si nos crea ese patrón de velas de reversión, patrón que conocemos de sobras, Morningstar, envolvente alcista, quizás alguna acumulación para coger fuerza, limpiar y después ya irse para arriba, así que ahí estaremos muy atentos a esa zonita. Vamos con XRP, que también ha tenido su particular empujón, un poquito más débil, también ahora retrocediendo con algo más de fuerza, y ya tenemos marcada por ahí la zona que XRP no debería perder y a la cual vamos a estar muy atentos por si nos da ese patrón de reversión para continuar al alza. Sí, fíjate que XRP, lo que llevamos comentando durante bastante tiempo, los máximos que corresponden a lo que estamos viendo en Bitcoin son estos últimos máximos, los 1,54. Estamos viendo que realmente Bueno, 1,54 hay... no, llegó a los 1,60. Sí, bueno, 1,60, exactamente, pero que nosotros nos habíamos marcado la zona de los 1,55, 1,56, que era el BPR donde se creó la estructura de esta fecha que estamos comentando, que en Bitcoin eran los 74.000, 76.000, ¿vale? Aproximadamente. Entonces XRP queda muy lejos todavía de esa zona. Incluso si ponemos XRP contra Bitcoin, se ve que de momento no hay ningún tipo de reacción y que la tendencia sigue siendo de máximo y mínimos decrecientes, sin ningún, de momento, sin ningún tipo de señal de que esto esté revirtiendo. De momento, ¿qué podemos hablar sobre XRP? Que podríamos tener un impulso si conseguimos romper los máximos de los 1,40, que nos llevase incluso hasta los niveles del 1,48, donde tenemos BPR diario. Fue algo bastante parecido a lo que estuvimos viendo aquí. Fíjate, creamos un máximo muy fuerte, vinimos a mitigar zonas de ineficiencia que teníamos en la parte alta, de nuevo impulso bajista, aquí de nuevo un impulso alcista que nos llevó a zona de bloque de órdenes y BPR de 4 horas, impulso bajista creando liquidez, aquí también creaba liquidez, aquí hemos creado liquidez y aquí de nuevo podríamos ver un impulso fuerte que nos llevase a los 1,48, 1,49, que sería ese BPR en temporalidad diaria. Esto solo si tenemos señales de un impulso de que el precio empieza a coger velocidad, como estuvo haciendo aquí. Una vela alcista en temporalidad de 4 horas, que eso sí, XRP debe de estar respetando este movimiento. Lo tendríamos solo si vemos a Bitcoin ir a pelear la zona de los 80.000, cuidado, ¿vale? Solo si vemos a Bitcoin ir a por esa zona de los 80.000 podríamos ver ese movimiento alcista que estoy comentando. Eso sí, como digo, no deberíamos de perder los 1,35, también el bloque de órdenes en temporalidad diaria. Fíjate, aquí tenemos vela contraria antes del último movimiento fuerte al alza. Si perdemos esta zona de los 1,34, 1,35, no serviría absolutamente de nada lo que hemos estado haciendo, esta fuerte subida que hemos tenido. Ahora, en patrón de reversión que estamos viendo en una hora, por eso también creo que Bitcoin va a hacer alguna reversión. Tenemos bloque de órdenes en los niveles de los 1,35 y además si activamos por aquí el CT Vision, la Golden Zone y la Macro Golden Zone que nos coinciden en esos 1,34,5, 1,34,6 aproximadamente. Así que nivel que no deberíamos de estar perdiendo, esos 1,35, 1,34,5, 1,34,5 que no deberíamos de estar perdiendo si queremos pensar que XRP va a hacer ese movimiento alcista que estoy comentando. De perder esa zona, Edu, cambiaría mi sesgo y me tengo que adaptar a la información que me deja el gráfico. De momento, esto es un patrón de reversión en temporalidad de una hora que, como digo, nos puede estar llevando hacia esa zona de bloques de órdenes que tenemos por debajo. Además, un patrón muy bonito, Evening Star, te deja el FVG, te lo activa de nuevo con la vela de frenada y para abajo, así que bueno, estaremos muy atentos a esa zona bloque de órdenes, Golden Zone, Macro Golden Zone, por si nos da la reversión
y podemos coger el siguiente movimiento alcista, o si por el contrario vemos un patrón de continuación bajista, pues también aprovecharlo. Al final se trata de eso, de adaptarnos y de tratar de sacar siempre la mejor información. Vamos con Solana, que estos días también sigue en esa parte media del rango lateral, también haciendo ahí reversión en la zona del PDH sin llegar a sacarlo, diría, y llegando a ese FVG que tenemos ya marcado. Sí, fíjate la diferencia entre las altcoins que hemos visto hasta el momento, XRP y Solana, con Bitcoin. Y es que la dominancia de Bitcoin pues sigue empujando bastante fuerte y esto está haciendo pues que altcoins como XRP y como Solana pues no terminen de empujar con la fuerza que sí que lo está haciendo Bitcoin, que estaría en estos máximos en torno a los $98, casi en esos $100. Así que, bueno, de momento tenemos FVG por la parte baja, FVG de 4 horas, que igual que en XRP, igual que en Bitcoin, hemos dejado ese bloque de órdenes también, ese inicio del bloque de órdenes, por lo tanto, no deberíamos de estar perdiendo ese FVG de 4 horas, que sería para darle continuidad al movimiento, quizá zona del PPR, donde nos coincide por aquí esta ineficiencia con esta otra, ¿vale? Más pequeñito el espacio, por si queremos precisar un poquito, zona que no deberíamos de estar perdiendo, como digo, los 84,30, los $84 aproximadamente no se deberían de estar perdiendo. Si vemos a Bitcoin perder la zona que hemos dicho, si vemos a XRP perder la zona que hemos visto, si vemos a Solana perder la zona que estamos viendo aquí, los 84, pues serían señales negativas y mi sesgo empezaría a cambiar y empezaría a pensar que de nuevo vamos a ir a la parte baja del rango lateral en el que nos encontramos. Eso sí, yo en Solana todavía seguimos teniendo pendiente este FVG diario, esta ineficiencia en diario, el PWH, que no hemos quedado muy cerquita de él, y tenemos el PDH, así que veo con bastante probabilidad de momento que reaccionemos en el FVG de 4 horas y que a partir de aquí veamos un movimiento hacia ese FVG diario. Ya sabemos, como siempre, que Solana suele ser uno de esos activos que te crea liquidez, te saca esa liquidez antes de tener ningún tipo de patrón de reversión o antes de hacer un movimiento brusco. Casi siempre vemos una limpieza en su estructura. Así que para tener esa limpieza, pues qué mejor, ¿no?, que dejar pendiente PDH, PWH, el FVG, que ahora tengamos una reacción, vayamos a mitigar esa zona de ineficiencia y a partir de ahí pues veremos si hay una reversión, si se crea algún patrón de reversión o no. De momento, Solana, zona objetivo, vamos a ver ese FVG diario, veremos si consigue tener ese impulso que estamos comentando en ese FVG de 4 horas, que también acercándose XRP y Bitcoin a esos niveles que no deberíamos de estar perdiendo. FVG en torno a los 84,5, 85 por la parte baja, FVG diario por la parte alta en torno a los 87, 90 dólares, ¿vale? Zonas a las que tendremos que estar atentos, lo repito por si hay alguien que está en el coche y se está acordando de la madre de Rafa en estos momentos. Vamos con Hype, que es de las que mejor se está comportando, empujando muy fuerte, haciendo un patrón de máximos y mínimos muy claro, llegando a zona de bloque de órdenes, pasándose el 60% del FIBO con algo de fuerza o con bastante fuerza, podría decir incluso, así que muy atentos a ese bloque de órdenes y a ese 80% del FIBO que tenemos en torno a los 52 dólares. Sí, ayer comentábamos en el directo que Hype era uno de los activos que en el momento en el que a mí Bitcoin me diera señales de compra, pues que lo estaría aprovechando en este activo porque es el más fuerte de lo que es el top, de los activos más seguros, es de la altcoin que mejor se está comportando y lo estamos viendo. Fíjate qué buena tendencia alcista llevamos desde enero, desde que comenzó el año, con máximos y mínimos crecientes utilizando esas zonas del 60% del retroceso del Fibonacci y ahora acercándonos a una posible zona de reacción, bloque de órdenes en temporalidad diaria y teniendo en cuenta que hemos superado ese 60% y tenemos zona de liquidez por aquí pendiente con estos equal highs, tenemos ese bloque de órdenes que podríamos sacar la liquidez de la parte superior y el 80% del Fibonacci en los 51-52 aproximadamente, podríamos ver un desplazamiento hasta aquí. De momento vemos que se acerca a esa zona de bloque de órdenes, esa zona de lucha, como estamos diciendo, en temporalidad diaria, y si aquí vemos una continuación y vemos que Bitcoin continúa con fuerza, continúa consolidando, podríamos ver ese desplazamiento hasta los 52, que en cuanto a porcentajes, bueno, en el punto en el que nos encontrábamos ayer eran muy buenos porcentajes, ya lo decíamos, que era casi un 30% de subida, y desde donde nos encontramos ahora hay todavía bastante buen RR, donde tenemos un 15% de subida quizá hasta esa zona del 80% que se podría estar aprovechando. Así que muy atento a Hype, activo fuerte, ya sabemos que cuando tenemos un desplazamiento alcista tenemos que fijarnos en los activos fuertes, cuando tenemos un desplazamiento bajista, en los activos débiles como lo hemos estado haciendo en Tao durante esta semana, donde la gente ha podido aprovechar algunos análisis que hemos ido compartiendo de Tao, de alguna venta que también estuvimos
haciendo ayer, así que vamos a estar muy atentos a este activo fuerte si tenemos ese movimiento al alza y activos como Tao o Polkadot como activos débiles si tenemos que estar aprovechando los movimientos bajistas. Y para análisis, Rafa, los que se marca nuestro colega David ahí en el Discord, que otra vez ha vuelto a compartir una entrada ahí justamente saliendo de ese patroncito de compresión. Y yo creo que nada Ha mal, ¿eh? compartido dos, ha compartido una compra en el oro y otra en Stellar. Pues mira, a Compartía por falta de aquí que uno. decía, exactamente, por si alguien la quiere mirar, ahí compartía Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3, que dejaba correr un 10%, que después acababa cerrando, fíjate, esa Qué bueno, pedazo de tío. operación. Y que no solo él aprovechaba, fíjate que por aquí compartía su operación con un 38% en solo una hora y media. Y no solo él, sino que Freddy también se sumaba al carro y decía que él también la había aprovechado. Por aquí lo decía el compañero, Freddy decía por aquí, yo la he aprovechado, David, gracias, cerré antes porque estaba con otro activo. Nada mal, todo lo que está compartiendo por el Discord. Seguimos, Rafa, vamos con SDXY y con el petróleo, que van un poco a la par, ¿no? Vemos al DXY cayendo, el petróleo también cayendo, y por el contrario, vemos el mercado cripto y oro, si no lo he visto mal antes de grabar, subiendo, por ejemplo. Sí, de momento estamos viendo un movimiento fuerte bajista del índice del dólar. Ayer finalmente íbamos a tocar esa zona de gap, de la parte que habíamos dejado en el movimiento bajista que estuvimos Ujú. viendo el fin de semana. Bueno, tocábamos esa parte del gap, como digo, y a partir de ahí movimiento bastante fuerte del índice del dólar que nos está llevando directamente hacia la macro Golden Zone, donde tenemos el mínimo mensual. Así que vamos a estar muy atentos a lo que nos esté haciendo el índice del dólar. Mientras que no vea algún patrón de reversión en temporalidad diaria, voy a seguir pensando que Bitcoin va a seguir subiendo, que por ende el DXY, el índice del dólar, va a seguir cayendo. Y mientras que no esté por debajo, fíjate que ahora hemos limpiado el PDL de lo que es el DXY, el mínimo del día. Por eso también pienso que Bitcoin puede tener algún retroceso durante el día de hoy. Veremos si para continuar subiendo. Yo pienso que para continuar subiendo, pero puede tener un retroceso también porque el DXY se ha llevado el PDL y podría tener alguna reacción y tener algún retroceso del impulso bajista. Muy atentos por si hacemos algún tipo de patrón de reversión, también al índice del dólar y al petróleo, que sabemos que son los activos que van al contrario que el mercado cripto, que el oro y la plata. Así que si tenemos señales de reversión, pues también serían unas señales para tener en cuenta, una confluencia más para sumar en cuanto a porcentaje a nuestra operativa. Vamos con oro y plata, que siguen empujando bien. También parecido de alguna manera a Bitcoin, ¿no? Llegando a esa parte alta de ese rango lateral, no sé si llamarle lateral o no, pero bueno, de ese ranguito que tenemos marcado en las últimas semanas. Y ahí, de nuevo, también sería donde tendría que coger fuerza y romper esos máximos. Sí, bueno, esto de momento vamos a llamarlo banderín. Ya sabemos que cuando tenemos un movimiento fuerte, luego el precio va recuperando haciendo máximo y mínimo cercanos los unos de los otros, como estamos viendo aquí. Fíjate, en el momento en el que se crea esta estructura de máximo y mínimo, son máximo y mínimo muy cercanos los unos de los otros. Ahí lo estamos viendo. Y que ahora, por el momento, pues fíjate que mientras que vayamos manteniendo esta estructura y por encima de esta línea de tendencia que nos estuvimos marcando hace ya bastante tiempo, pues serán señales positivas. Como dije ayer, el último movimiento suele ser el max explosivo antes de romper líneas de tendencias de este tipo, que vemos el precio subir y si vemos una caída fuerte hacia esa directriz que se está formando, pues ahí sí que veríamos que peligra este activo, en este caso la plata, ¿no? De momento, buena reacción que está teniendo durante esta noche la plata, subiendo con bastante fuerza, incluso mejor que lo está haciendo el oro. Sí que es verdad que esta estructura por lo general suele ser para hacer un movimiento de continuación bajista. Nos podemos activar por aquí nuestro CT Vision, vamos a poner temporalidad diaria, a ver dónde estaría esa Golden Zone. Ahí la tenemos, esta Golden Zone que en torno a los 82, 83 estaría y Bastante bueno, pues si arriba, ¿eh? vemos, está bastante alta. Si vemos algún movimiento explosivo que nos lleve ahí, pues sería bastante positivo, siempre y cuando no me haga un patrón de reversión en estos niveles justo en la Golden Zone en torno a los 82, 83. De momento, en temporalidad diaria, esta estructura sigue siendo alcista. Vamos a seguir pensando que vamos a continuar subiendo y la zona objetivo, esa Golden Zone que tenemos marcada en los 82 con este CT Vision. Vamos ahora con el oro, rápidamente, que lo tenemos también, fíjate, recuperando ayer, aquí me voy a esconder esto, recuperando esa zona del patroncito de compresión que habíamos perdido durante el fin de semana, recuperaba bastante bien y ahora
ahora poniéndose por encima de él, veremos si consigue consolidar y por fin vemos ese movimiento hacia el FVG diario que tenemos por ahí. Si nos activamos nuestro CT Vision, vamos a poner temporalidad diaria, igual que hemos hecho. Fíjate que ese FVG nos coincide con la Golden Zone para el oro. Así que nivel importante también al que tenemos que tenerle cuenta, los 4.920, 4.900, entre los 4.880 y los 5.000 aproximadamente tendríamos esa Golden Zone y ese FVG diario al que tenemos que estar atentos como zona objetivo, teniendo en cuenta pues esa línea de tendencia, ¿no?, que se va formando por la parte baja. Pues estaremos muy atentos y como siempre estaremos compartiendo toda la información tanto por el Telegram como por el Discord. Si queréis entrar al Telegram lo podéis hacer de manera totalmente gratuita desde el QR que tenéis aquí arriba y desde el link que tenéis en la descripción. Ahí os esperamos con los análisis, con más de 30 clases grabadas, con las alertas y con todo lo que tenéis ahí compartido. Familia, dejamos el vídeo por aquí. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde en directo. Denle al botón de like, suscríbanse. Hasta las 4. Chao, chao.